Año 1942. Camiones militares Opel Blitz atraviesan los campos devastados de Europa. Desde el transporte de tropas y suministros hasta la distribución de armamento del Tercer Reich, los Opel Blitz se han vuelto piezas indispensables para el éxito de la guerra relámpago. Un auténtico símbolo de la logística y poderío nazi. Pero existe una paradoja incómoda. Estas incansables máquinas de guerra no fueron diseñadas por algún ingeniero afiliado al partido del régimen. Tampoco fueron fabricadas en algún complejo estatal alemán. Todo lo contrario, pertenecían a Opel. Y Opel, desde 1929, era propiedad de General Motors, uno de los gigantes de Detroit, y principal proveedor de equipo civil y militar del bando aliado. ¿Cómo fue posible que capital estadounidense corriera entre bastidores para los fines militares del Führer? ¿Qué consecuencias enfrentó Opel tras la Segunda Guerra Mundial? ¿Y cómo logró sobrevivir hasta nuestros días? Esta es la historia de Opel, una marca fundada hace más de 160 años, que nació como símbolo del ingenio alemán, que fue absorbida por intereses norteamericanos, que colaboró activamente con el partido nazi bajo la lucrativa mirada de sus representantes internacionales, y que en el presente continúa dibujando su propio camino sobre el asfalto, aunque con un perfil más bajo. La historia de Opel toma inicio en agosto de 1862, cuando un joven de 25 años llamado Adam Opel ensambla su primera máquina de coser en un pequeño taller en Rüsselsheim, una localidad próxima a la actual Frankfurt. Nacido en 1837, Adam era el hijo mayor de un maestro cerrajero. Aprendió desde joven el arte del metal, el trabajo minucioso con cerraduras y mecanismos. Su destino parecía escrito: heredar el negocio familiar. Pero su ambición era otra. Soñaba con ver París, y lo hizo. Tras un viaje que lo llevó por Lieja, Bruselas y Londres, llegó finalmente a la capital francesa. Allí encontró algo que cambiaría su vida: la máquina de coser, una innovación tecnológica en plena expansión. Fascinado por su complejidad y su utilidad, Adam decidió volcarse de lleno en ese mercado. A su regreso a Rüsselsheim, en 1862, fundó su primer taller. Al poco tiempo, la calidad de sus máquinas lo posicionó como uno de los fabricantes más confiables de Alemania. Lo notable era su capacidad de adaptación. Adam diseñaba cada máquina atendiendo a las necesidades concretas de sus clientes. Esa personalización, unida a una producción disciplinada, permitió escalar su empresa a gran velocidad. Pronto su taller quedó chico y se trasladó a una fábrica más amplia. Para finales del siglo XIX, Opel ya era uno de los principales exportadores de máquinas de coser en toda Europa. Pero Adam no se detuvo ahí. En 1886, capturado por el auge de la movilidad individual, decidió dar el salto al negocio de las bicicletas. Comenzó con velocípedos, luego triciclos y más tarde bicicletas de seguridad. En 1888 inauguró la primera instalación exclusiva para su producción. Opel fue pionera en implementar innovaciones como neumáticos de caucho, rodamientos de bola y bujes de cuerpo libre. Para la década de 1920, la compañía que llevaba su nombre se convirtió en el primer fabricante de bicicletas del mundo. No obstante, Adam, por increíble que parezca, no fue partidario del automóvil. A este tipo de transporte los consideraba peligrosos y poco fiables. Su visión era práctica, casi austera. La movilidad debía ser útil, no espectacular. Por eso nunca fabricó un solo coche. Adam Opel murió en septiembre de 1895, sin saber que sus hijos cambiarían para siempre el destino de su empresa. Karl, Wilhelm, Heinrich, Fritz y Ludwig Opel heredaron no solo la infraestructura, sino una mentalidad industrial moderna. En 1899 se aliaron con Friedrich Lutzmann, un ingeniero automovilístico de Dessau, y lanzaron el primer coche Opel.
La sociedad fue breve, pero marcó el inicio. En 1906 ya habían fabricado 1000 unidades. Y en 1909, con el icónico Dr. Wagen, ofrecieron un coche por menos de la mitad del precio de la competencia. Aproximadamente 3.500 marcos alemanes. El automóvil dejaba de ser un lujo, para convertirse en una herramienta relativamente accesible. Por aquel entonces, el mercado automotriz aún estaba en pañales, pero Opel iba un paso adelante. A través de acuerdos estratégicos, innovación técnica y una agresiva expansión de producción, la marca se convirtió, hacia 1914, en el mayor fabricante de automóviles de Alemania. Su capacidad industrial y su posicionamiento como símbolo de progreso la colocaron por delante de competidores como Benz o Daimler. Durante la Primera Guerra Mundial, Opel, como muchas otras empresas, se volcó parcialmente a la producción bélica. Pero el verdadero desafío vino con la posguerra. El colapso económico de la República de Weimar, marcado por hiperinflación, desempleo masivo y tensiones sociales, erosionó el consumo interno. A pesar de todo, Opel sobrevivió, en parte gracias a su tamaño y a una estructura flexible que le permitió adaptarse. Incluso en 1924 implementaron la cadena de montaje, inspirada en la de Henry Ford, con el modelo Laufrosch, de enorme éxito. Sin embargo, el golpe contundente llegó con el crack de 1929. La Gran Depresión sacudió los cimientos de la economía global. Para una compañía como Opel, altamente dependiente del mercado doméstico, la situación era crítica. Las exportaciones cayeron, el crédito desapareció y la familia Opel comprendió que necesitaban más que austeridad. Necesitaban respaldo. Aquel año de la tragedia económica, el gigante de Detroit entró en escena. General Motors emprendió una campaña de expansión global. Adquirió el 80% de Opel por $33 millones de la época. 3 años después, en 1931, consolidó el control total. Opel pasaba así, a formar parte de un imperio industrial transatlántico. La familia se fue retirando del control operativo, aunque mantuvo cargos honoríficos. En su lugar asumieron el mando figuras clave como Alfred P. Sloan y James D. Mooney, vicepresidente internacional de GM, quien más tarde establecería relaciones directas con jerarcas del régimen nazi. Hasta 1933, Opel operaba como una filial americana con rostro alemán. Pero con el ascenso de Hitler al poder y la consolidación del Tercer Reich, el panorama cambió drásticamente. La cooperación entre grandes corporaciones e instituciones nazis se volvió una pieza clave del nuevo orden económico. Y mientras la noche de los cuchillos largos marcaba una nueva fase de violencia y purga política, las líneas de ensamblaje de Opel seguían girando, discretamente sincronizadas con los engranajes del poder. Así, lo que nació como un sueño familiar forjado en el oficio y el ingenio artesanal, terminaría convirtiéndose en una maquinaria al servicio de intereses expansionistas, mucho más oscuros. Cuando Adolf Hitler llegó al poder, Alemania estaba quebrada, resentida por las imposiciones del Tratado de Versalles y desgarrada por años de crisis económica. Su promesa era clara: restaurar la gloria alemana, reindustrializar el país y llevar al pueblo de regreso al trabajo, al orden, a la supremacía. Para lograrlo, necesitaba algo más que la propaganda de Goebbels. Necesitaba motores. Desde el comienzo, el Tercer Reich entendió que su ambición geopolítica requería una base industrial poderosa. Y pocas cosas serían más estratégicas que el transporte: movilidad de tropas, abastecimiento de frentes y logística nacional. El camión era tan importante como el fusil. Ahí entró Opel. Desde 1929, y bajo control de GM, la marca se había convertido en un referente automotriz europeo. Su infraestructura en Rüsselsheim, su experiencia en producción en masa y su red de distribución
la hacían ideal para integrarse al proyecto nazi. Opel era tan estratégica que mientras Hitler promocionaba con Ferdinand Porsche su ambicioso coche del pueblo, el futuro Volkswagen, GM respondía con su exitoso Opel Olympia en 1935, nombrado así en honor a los Juegos Olímpicos de Berlín. Era más barato, más moderno y más accesible. Pero en aquel memorable año, el lanzamiento más importante fue el Opel Blitz, un camión utilitario diseñado originalmente para usos civiles, pero que fue rápidamente militarizado. Cuando la guerra estalló, el Opel Blitz se convirtió en la columna vertebral logística de la Wehrmacht. Transportaba tropas, armas, víveres y suministros. Desde la invasión de Polonia hasta las playas de Normandía, donde marchaban los soldados del Tercer Reich, avanzaba un Blitz. Las plantas de Opel fabricaron decenas de miles de unidades. También produjeron componentes aeronáuticos y motores para tanques ligeros. La eficiencia alemana alcanzaba su clímax. Pero, ¿a qué costo? A medida que el conflicto se intensificaba, se incorporaba mano de obra forzada en condiciones extremas. Desde prisioneros de guerra hasta civiles deportados de Europa del Este. General Motors, en Detroit, proyectaba una imagen pública de patriotismo y apoyo a los aliados. Sin embargo, en la práctica, mantenía una relación ambigua con sus filiales del otro lado del Atlántico. En su momento, alegaron haber perdido el control operativo de Opel tras el inicio del conflicto, pero múltiples investigaciones, incluyendo archivos desclasificados y testimonios del propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sugirieron que la coordinación continuó de manera indirecta hasta al menos 1942. Uno de los personajes clave en esta relación fue James D. Mooney, vicepresidente internacional de GM, quien visitó Alemania en varias ocasiones y se reunió personalmente con altos mandos del régimen, incluyendo a Hitler y Göring. Sus encuentros fueron justificados como diplomacia corporativa, pero reflejaban hasta qué punto los negocios no tienen banderas. No fue el único. Desde la sede en Detroit, Alfred P. Sloan, entonces presidente de General Motors, optó por el silencio estratégico. Mientras promovía el progreso industrial en Estados Unidos, evitaba toda condena pública hacia el régimen nazi o las operaciones de Opel. Graham K. Howard, director de operaciones internacionales, defendía abiertamente que las corporaciones debían operar más allá de ideologías, postulando en su libro America and a New World Order que los negocios debían regirse por intereses económicos, no por compromisos morales. En Alemania, Wilhelm von Opel, hijo del fundador y ya sin control directo sobre la compañía, se unió al partido nazi y donó activamente a sus campañas. Y al frente de la filial, Rudolf A. Fleischer, director general de Opel durante el Tercer Reich, coordinaba la producción con precisión industrial mientras supervisaba una fuerza laboral de aproximadamente 8.000 personas, bajo terribles condiciones. Juntos, ejecutivos, burócratas y tecnócratas convirtieron a Opel en una fábrica al servicio del régimen. Una cadena de mando silenciosa, donde el acero y los réditos económicos hablaban más fuerte que cualquier ideología. En 1944, las fábricas de Opel fueron bombardeadas por los aliados. Una empresa estadounidense, destruida por aviones estadounidenses, por fabricar vehículos para sus enemigos. Pero la paradoja no terminó allí. Años después, General Motors se acogió a un programa federal de compensación, destinado a empresas con activos dañados en el extranjero. Y en 1967 recibió $33 millones de la época por los daños sufridos en su planta de Opel. Una historia real que plantea una pregunta incómoda. ¿Dónde termina la guerra y dónde empieza el negocio? Opel tras la Segunda Guerra Mundial. La historia de Opel no es una excepción. Ford, IBM o ITT también mantuvieron lazos económicos y estratégicos con el régimen nazi. Pero el caso Opel GM se distingue por su escala, su duración
y la ambigüedad moral que lo rodea. En los juicios de Nuremberg, las corporaciones industriales no fueron el centro de atención. Se condenó a los arquitectos del genocidio, pero no a quienes capitalizaron los motores que lo impulsaron. La maquinaria económica que sostuvo al Tercer Reich fue tratada con indulgencia. La prioridad era reconstruir Europa, y para eso se necesitaban fábricas en funcionamiento, no procesos judiciales. General Motors recuperó el control total de Opel, casi de inmediato, tras la caída del régimen. Ninguno de sus altos ejecutivos enfrentó cargos. Incluso figuras como Wilhelm von Opel, miembro del partido nazi, o James Mooney, mediador corporativo con el régimen, sortearon consecuencias significativas. La ciudad de Rüsselsheim, que había quedado bajo zona de ocupación estadounidense, facilitó el reinicio de operaciones. Con apoyo logístico, protección política y fondos indirectos del Plan Marshall, Opel resurgió como un actor clave de la reconstrucción alemana. La Guerra Fría necesitaba una Alemania capitalista fuerte, y Opel era una pieza útil para ese tablero. Durante los años 50 y 60, la filial alemana se convirtió en un emblema del Wirtschaftswunder, el llamado milagro económico germano. Modelos como el Rekord, el Kadett, el Capitán o el Manta llenaron las calles de Europa. Caracterizados por ser coches confiables, accesibles, funcionales y hasta con cierta personalidad, formaron parte del paisaje de la nueva clase media occidental. Opel se expandió por Bélgica, los Países Bajos, Italia, España y el Reino Unido, destacándose como una opción preferente frente a marcas locales. Para finales de los 60, Opel llegó a controlar el 20% de la industria europea. En Alemania decir «mi primer coche fue un Opel» era tan común como en Norteamérica decir «mi primer coche fue un Chevy». Pero bajo esa imagen renovada de éxito, persistía aún una silenciosa omisión deliberada. El pasado quedaba relegado a los márgenes, y toda memoria incómoda de lo que significó en su momento contribuir a los intereses del Führer era absorbida por la lógica del crecimiento económico. Durante los años 70 y 80, el panorama de éxito dio un giro inesperado, y el brillo económico comenzó a desvanecerse. La irrupción de las marcas japonesas, la crisis del petróleo y las decisiones lentas de GM en el plano global comenzaron a arrastrar a Opel hacia la irrelevancia. Mientras la competencia innovaba, Opel repetía fórmulas. Lo que antes era símbolo de eficiencia empezó a sentirse anticuado. Atrapada en la burocracia de una casa matriz que no entendía a Europa, Opel se fue convirtiendo poco a poco en reflejo de la arrogancia industrial, que se resistía a cambiar. El nuevo milenio trajo consigo una década de desgaste para Opel. Encerrada en la arquitectura corporativa de un General Motors en retroceso, la marca alemana comenzó a sufrir recortes sistemáticos, cierre de plantas y una pérdida creciente de autonomía. Su capacidad creativa fue absorbida por estrategias globales que ya no comprendían el mercado europeo. Durante los años 2000, Opel intentó sostenerse con modelos como el Astra, el Insignia o el Corsa, pero la narrativa de marca ya no estaba clara. Las campañas hablaban de juventud, sostenibilidad y tecnología, pero sin coherencia ni continuidad. En poco tiempo, el Opel del milagro alemán se diluyó, y la crisis financiera global de 2008 fue la estocada final. General Motors se declaró en bancarrota, y únicamente sobrevivió gracias a un histórico rescate multimillonario del Tesoro estadounidense, liderado por Barack Obama. En ese proceso de reestructuración, Opel fue puesta sobre la mesa. Se discutió su venta, incluso su disolución. Pero GM optó por conservarla, más por inercia que por visión. Eso sí, el precio fue alto. Miles de empleos perdidos, inversiones paralizadas y una identidad fragmentada. Finalmente, en 2017, General Motors decidió cerrar el ciclo. Vendió Opel al grupo francés PSA
Peugeot Citroën, que más tarde se integraría en el conglomerado Stellantis, precisamente en 2021. De esta forma concluía una relación más que contractual, una unión transatlántica que durante casi 90 años había entrelazado el poderío industrial norteamericano con uno de los nombres más simbólicos del ingenio alemán. La venta no fue un simple acto, fue una retirada estratégica. General Motors abandonaba un continente que tras la guerra nunca logró comprender del todo. Opel, tras años de decisiones tardías, errores de posicionamiento y exceso de burocracia, era ahora una carga que debía soltarse. Bajo Stellantis, Opel busca reinventarse, aunque ya sin el pulso creativo ni el arraigo cultural que la hicieron única. Ha adoptado un perfil más sobrio, centrado en la electrificación, las plataformas compartidas y la eficiencia técnica. Pero el legado pesa. Opel fue durante décadas un ícono de la movilidad accesible, progreso técnico sin ostentación y una promesa de futuro para la clase media. Y mientras Stellantis proyecta hacia adelante, el silencio sobre el pasado incómodo permanece intacto. El caso Opel no es solo una anomalía histórica. Es la radiografía de un siglo donde el avance técnico no siempre fue sinónimo de progreso humano. Desde un taller artesanal de máquinas de coser de la mano de Adam Opel, hasta convertirse en un engranaje de guerra, y más tarde en símbolo de una Alemania reconstruida. Opel ha encarnado distintas versiones del futuro, y hoy lo hace bajo otra bandera. ¿Y tú qué opinas de la historia de Opel? ¿Sabías qué tan imprescindible fue esta mítica compañía para los ideales de Hitler? Si esta historia te atrapó, quizá te interese descubrir cómo una poderosa dinastía del Piamonte definió el destino de toda una nación. Nos vemos en el próximo video.